¿Alguna vez te ha pasado que alguien a quien considerabas tu hermana, esa persona que estaba contigo en absolutamente todo, termina siendo la que más daño te hace? No un enemigo, no alguien lejano, sino esa amiga que conocía tus secretos más profundos, tus miedos más íntimos y que siempre juraste que estaría a tu lado para lo bueno y para lo malo. Pues eso fue exactamente lo que me ocurrió a mí. Soy Andrea, y hoy te voy a contar cómo mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba, me traicionó de la manera más cruel, quitándome al amor de mi vida. Y lo peor de todo es que no lo hizo porque estuviera enamorada de él, ni porque buscara algo real. Lo hizo únicamente para destruirme, para demostrarme que podía arrebatarme lo que más quería. Desde adolescentes, ella y yo éramos inseparables. Íbamos a clase juntas, compartíamos la comida, los apuntes, las escapadas de fin de semana. Si alguien nos veía en la calle, decía que parecíamos gemelas. Teníamos ese tipo de conexión que pocas veces encuentras. Una mezcla de complicidad, de cariño y de confianza absoluta. Yo la defendía frente a cualquiera, me peleaba si alguien la criticaba, y ella, al menos en apariencia, hacía lo mismo conmigo. Con los años, esa amistad se volvió todavía más fuerte. Compartíamos ropa, salíamos de compras juntas, dormíamos en casa la una de la otra como si fuéramos familia. Mis padres la conocían como si fuera su hija, y en su casa me trataban como si fuera hermana de sangre. A esas alturas, yo jamás hubiera imaginado que esa hermana elegida terminaría clavándome el puñal más doloroso. Cuando conocí al que se convirtió en mi novio, por supuesto, ella fue la primera en saberlo. Le conté cada detalle. Cómo nos habíamos conocido, lo nerviosa que estuve en la primera cita, el brillo en mis ojos cuando él me sonrió por primera vez. Ella parecía feliz por mí. Me escuchaba atenta, me decía que me lo merecía, que por fin alguien me estaba valorando como yo merecía. Y yo me lo creí. Con el tiempo, él se volvió parte de mi mundo, y como era lógico, también empezó a ser parte del suyo. Íbamos los tres a dar paseos, a tomar algo, incluso a salir de fiesta juntos. Yo siempre pensé que era genial que se llevaran bien. Qué mejor que tener a mi novio y a mi mejor amiga riendo juntos a mi lado, pensaba yo. Nunca sospeché que esa cercanía, en realidad, era el principio del fin. Claro que, si miro hacia atrás ahora, las señales estaban ahí. Ella hacía comentarios raros, de esos que parecen inocentes, pero que luego entiendes con otra luz, como cuando me decía: «¡Qué suerte tienes, Andrea! No sabes lo difícil que es encontrar un chico como él». O, cuando se ofrecía demasiado rápido a ayudarle en cosas tontas, como acompañarlo a comprar algo o quedarse charlando con él mientras yo iba al baño. Pequeñas cosas que en ese momento no quise ver, porque mi confianza en ella era ciega. Y es que la confianza ciega puede ser la peor trampa. Yo la justificaba siempre. Es mi mejor amiga, nunca me haría algo así. Es normal, somos un grupo cercano, se llevan bien. No había lugar a la desconfianza, o al menos eso me repetía a mí misma para no darle importancia. Todo parecía perfecto hasta que un día, una tontería, una simple discusión, lo cambió todo. Fue una pelea absurda, de esas que entre amigas se solucionan con un café y un abrazo. Pero con ella no fue así. Esa discusión, que para mí no significaba nada, se convirtió en su excusa perfecta. Ahí es donde empezó a cambiar el tono, donde descubrí que, detrás de todas esas sonrisas y promesas de amistad eterna, había un resentimiento oculto. Después de esa pelea, lo entendí todo, que no fue un error, que no fue un descuido, que no fue
el destino. Fue algo planeado, un movimiento calculado para vengarse de mí. No porque lo quisiera a él, sino porque quería demostrarme que podía quitármelo, porque en el fondo no soportaba verme feliz. Y yo, ciega, seguía pensando que tenía a las dos personas más leales de mi vida a mi lado, cuando en realidad eran justo las que estaban preparando mi peor pesadilla. Después de aquella pelea absurda con mi mejor amiga, pensé que todo volvería a ser como antes. Quería creer que era solo un malentendido, una tontería que se superaría rápido, pero no fue así. Poco a poco empecé a notar cambios. Pequeños detalles que en su momento intentaba justificar, pero que con el tiempo se convirtieron en señales imposibles de ignorar. Para empezar, su forma de hablar de mi novio cambió. Antes lo mencionaba con cariño, con esa complicidad de amiga que se alegra por ti. Pero después de la discusión, cada vez que él salía en una conversación, notaba un brillo raro en sus ojos. No era admiración, no era simpatía, era algo más. Era esa mezcla de desafío y deseo, como si quisiera que yo me diera cuenta de que tenía el poder de mirarlo de otra manera. Luego estaban las bromas. Al principio parecían inocentes, incluso divertidas, pero poco a poco empezaron a incomodarme. Bromeaba con frases como: «Si no fuera tuyo, Andrea, yo ya me lo habría robado», o «Con lo guapo que es, cualquiera perdería la cabeza por él». Y aunque lo decía entre risas, yo empecé a sentir que esas palabras escondían mucho más de lo que parecía. Lo más duro fue cuando empecé a notar cómo él también se comportaba raro. No era algo evidente, pero sí estaba esa tensión en el aire. Como cuando estábamos todos juntos y él parecía prestarle demasiada atención a lo que ella decía, riéndose de sus chistes aunque no tuvieran gracia, o inclinándose demasiado hacia ella cuando hablaban. Yo intentaba convencerme de que era paranoia, de que estaba siendo celosa sin razón. «Confía, Andrea, no te inventes problemas donde no los hay», me repetía una y otra vez. Pero las cosas siguieron escalando. Una tarde, recuerdo que quedamos los tres para tomar algo. Yo fui al baño un momento y cuando volví, los encontré hablando en voz baja, riéndose como si compartieran un secreto. Se callaron de golpe al verme, como si mi presencia interrumpiera algo que no debía escuchar. Y ahí sí, una alarma sonó dentro de mí. Les pregunté qué hablaban y ella contestó rápido: «Nada, bobadas, Andrea, solo tonterías». Pero esa incomodidad quedó grabada en mi memoria y no fue la única vez. Empecé a notar que me dejaban fuera de pequeñas conversaciones, miradas que se cruzaban cuando pensaban que yo no veía, mensajes que él recibía y contestaba rápido, con una sonrisa extraña. Cuando le preguntaba quién era, me decía: «Nada importante, un amigo». Pero en el fondo ya había una sombra creciendo en mi corazón. La gota que colmó el vaso fue una noche en la que él me dijo que no podía quedar conmigo porque estaba demasiado cansado del trabajo. Yo lo entendí, no quise presionarlo, pero más tarde, revisando las redes, vi una foto de mi mejor amiga en un bar. Y entre los reflejos del espejo del local distinguí claramente su chaqueta, la misma que él usaba siempre. Me quedé helada, con el teléfono en la mano, sin saber qué pensar. ¿Era coincidencia? ¿Era mi imaginación? ¿O simplemente era la confirmación de lo que tanto temía? Me convencí de que debía hablar con ella, enfrentarla directamente. Así que al día siguiente, con toda la calma que pude reunir, le pregunté si había estado con él esa noche. Ella me miró fijo, sonrió con frialdad y me dijo: «Claro que no, Andrea. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Eres mi amiga.
eres como mi hermana. Y lo dijo con tanta seguridad que por un momento llegué a sentirme culpable por desconfiar. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa mentira tan descarada era solo la confirmación de que algo muy oscuro estaba ocurriendo a mis espaldas. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Yo intentaba actuar normal, sonreír, seguir adelante, pero cada gesto, cada palabra, cada ausencia me pesaba como una piedra en el corazón. Ya no era paranoia, ya no era inseguridad, era intuición, esa intuición que no falla, la que te grita que lo que amas está en peligro y que las dos personas en quienes más confías te están destrozando poco a poco. La intuición me gritaba lo que mi corazón no quería aceptar. Mi mejor amiga y mi novio estaban cruzando una línea. Pero una cosa es sospechar y otra, muy distinta, es descubrir la verdad con tus propios ojos. Y créeme, nada duele más que confirmar que tu peor pesadilla es real. Recuerdo perfectamente el día en que todo se derrumbó. Era un viernes por la tarde y yo había planeado sorprender a mi novio en su casa. Había comprado su postre favorito, una tarta de chocolate, y pensaba llevársela sin avisar. Sonaba cursi, lo sé, pero quería recordarle cuánto lo quería. Quería que supiera que a pesar de mis dudas, yo seguía confiando en él. Llegué a su edificio, subí las escaleras con el corazón latiendo fuerte, y cuando estuve frente a su puerta, escuché risas. Una risa femenina que reconocería en cualquier parte. Era la de mi mejor amiga. Al principio me quedé paralizada, con la tarta en la mano, pensando que quizá estaba equivocada, que quizá había alguien más con una voz parecida. Pero no, era ella. Toqué el timbre y el silencio al otro lado fue inmediato. Se callaron de golpe, como si un interruptor se hubiera apagado. Esperé unos segundos, volví a tocar y nadie abrió. Sentí como la rabia subía por mi pecho, como las lágrimas querían salir, pero no les di ese gusto. Saqué las llaves que él me había dado tiempo atrás y abrí la puerta. Lo que vi dentro no lo olvidaré jamás. Ella estaba sentada en su sofá, con el pelo despeinado y una copa de vino en la mano. Él a su lado, con la camisa medio desabrochada. La escena lo decía todo. No necesitaba más pruebas, no necesitaba explicaciones. Era evidente. Mi primera reacción no fue gritar, fue reír. Sí, reí de incredulidad, porque lo que estaba viendo era tan absurdo, tan cruel, que me parecía una mala película de bajo presupuesto. Ellos me miraron con cara de pánico, como si el mundo se les hubiera venido encima. Ella intentó levantarse rápido y dijo: «Andrea, no es lo que parece, te lo juro». Pero esas palabras sonaron huecas, falsas, ridículas. Lo miré a él y ni siquiera tuvo el valor de sostenerme la mirada. Balbuceó un «Andrea, déjame explicarte». Pero se quedó en silencio. Y entonces entendí todo. No había nada que explicar. No era un error, no era un malentendido. Era una traición planeada, fría y cruel. Lo que más me dolió no fue la imagen de ellos dos juntos. Lo que más me destrozó fue recordar cada momento en el que me habían mentido en la cara. Cada vez que me decían que no pasaba nada, cada vez que juraban que me querían, cada vez que me hacían sentir culpable por dudar. Todo era parte de su juego. Dejé la tarta en la mesa, sin decir una palabra, y con una calma que ni yo sabía que tenía, les miré a los dos y solté: «Gracias. Gracias por enseñarme quiénes sois de verdad. Tú, la amiga que llamaba hermana. Y tú, el amor que creía eterno. Os lo merecéis el uno al otro». Me giré y cerré la puerta detrás de mí, sin mirar atrás. El pasillo me pareció eterno, las escaleras pesadas, pero con cada paso
sentía que me liberaba. Porque, aunque el dolor era insoportable, también sabía que esa era la última vez que permitiría que me humillaran. Esa noche lloré como nunca. Me dolía el pecho, me ardían los ojos, me temblaban las manos. Me sentía vacía, rota, como si hubieran arrancado una parte de mí. Pero entre lágrimas también apareció un pensamiento claro. No he perdido nada. Ellos han perdido a alguien que sí los quería de verdad. Y con esa idea, aunque destrozada, empecé a reconstruirme, porque entendí que, en realidad, no me habían robado nada. Simplemente me habían mostrado lo que eran, dos personas que nunca merecieron estar en mi vida. Después de aquella noche, sentí que mi vida se había derrumbado. No era solo perder a mi novio, no era solo perder a mi mejor amiga, era perder la confianza en las dos personas que nunca pensé que me fallarían. Era como si de repente hubiera despertado en una realidad que no era la mía, una realidad donde lo que yo más valoraba había sido pisoteado sin piedad. Los días siguientes fueron una mezcla de vacío y ruido. Vacío, porque al abrir los ojos por la mañana sentía un peso en el pecho que me recordaba lo que había pasado. Y ruido, porque mi teléfono no dejaba de sonar. Ella me escribía mensajes larguísimos que iban de un extremo al otro. Un día me pedía perdón llorando, al siguiente intentaba justificar lo que hizo, como si yo fuera tan ingenua como para no entender lo que había visto con mis propios ojos. Andrea, no quería hacerte daño, fue un error. Andrea, tú sabes que siempre te quise, pero es que tú no entiendes cómo me sentía. Palabras huecas, excusas torpes que ya no tenían lugar en mi vida. Él tampoco se quedó atrás. Me buscaba a todas horas, con llamadas, notas en la puerta, mensajes desesperados, y cada vez que lo leía me indignaba más, porque en lugar de asumir lo que hizo, se dedicaba a minimizarlo. Andrea, no exageres, fue solo una tontería, un momento de debilidad. Andrea, la única a la que quiero eres tú, no te imaginas lo arrepentido que estoy. Como si todo pudiera borrarse con esas frases, como si mi dolor fuera algo exagerado, un berrinche pasajero. No entendían que no era cuestión de una noche, ni de un error. Era cuestión de confianza, de respeto, de valores. Y cuando eso se rompe, no hay disculpa que lo repare. Lo más sorprendente fue la reacción del resto. Algunas personas de mi entorno me escribieron indignadas, diciéndome que no podían creer lo que habían hecho, que yo no merecía algo así, que me admiraban por haberme mantenido en pie y no haber montado una escena en el momento. Pero también hubo quienes prefirieron callar, mirar hacia otro lado, como si lo que había pasado no fuera con ellos. Y eso también dolió, porque cuando esperas apoyo y recibes silencio, entiendes quién realmente te quiere y quién solo está por conveniencia. Poco a poco comencé a reconstruirme. No fue fácil. Había noches en las que lloraba hasta quedarme dormida. Había días en los que me preguntaba qué había hecho mal, en qué había fallado yo para que dos personas que decía amar me traicionaran de esa forma. Pero con el tiempo comprendí que no era culpa mía, que no importa cuánto amor des ni cuánta lealtad entregues. Si la otra persona no sabe valorarlo, siempre buscará una excusa para pisotearlo. Me prometí que no iba a dejar que su traición me definiera. No iba a ser la víctima, no iba a ser la traicionada. Iba a ser la mujer que se levantó, que miró de frente el dolor y decidió usarlo como motor. Porque sí, me rompieron, pero también me enseñaron. Y esa enseñanza, aunque amarga, me dio más fuerza de la que jamás pensé que tendría. Hoy, cuando pienso en ellos,
ya no siento odio, y no porque lo merezcan, sino porque entendí que el odio me mantiene atada a personas que no valen la pena. Prefiero la indiferencia. Prefiero recordar que ellos se quedaron con su mentira, con su vergüenza, con la carga de haber destruido una amistad y una relación solo por egoísmo. Yo me quedé con algo mucho más valioso, mi dignidad intacta. La mejor venganza no fue gritarles, ni humillarlos, ni devolverles el golpe. La mejor venganza fue seguir adelante, sonreír y demostrar que no pudieron hundirme, que lo intentaron, pero fracasaron, que pensaban que iban a destrozar mi vida y al final lo único que hicieron fue enseñarme a valorar la verdad y a las personas que de verdad me quieren bien. Y sí, me dolió, me rompió en 1000 pedazos, pero también me mostró que a veces perderlo todo es la única manera de ganar lo más importante, amor propio. Así que hoy, con la cabeza en alto, os digo que no me arrepiento de haber cerrado esa puerta, porque cuando alguien decide traicionarte de esa manera, lo único que merece es quedarse atrás. Y ahora os lo pregunto a vosotros, porque quiero leeros. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Habríais hecho lo mismo que yo? ¿Qué habríais hecho en mi lugar? Dejádmelo en los comentarios, porque os aseguro que voy a leer cada uno.